feedback o retroalimentación en la prensa digital. Este trabajo pretende analizar brevemente sobre el feedback o retroalimentación que existen en los medios digitales del Ecuador con la respuesta de las audiencias. Análisis que tiene como objetivo de verificar si en la actualidad se ha roto con el esquema tradicionalista en los medios de comunicación, la unidireccionalidad en los contenidos informativos. Este trabajo se sustenta en las teorías de Jairo Ortiz González, María Ángeles Cabrera y de Laura Ubaldina Cardona, investigadores de audiencias de la prensa digital, de sus características y el nivel de participación de cada una de ellas en la retroalimentación. Además, este reportaje tendrá el soporte de especialistas en la rama de la comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca y de periodistas de medios digitales y de radios de Cuenca. Por eso, es importante conocer a los receptores o audiencias, que puede ser una sola persona, un grupo, una institución o incluso un gran y anónimo conjunto de personas. La mayoría de nosotros somos más receptores que emisores de mensajes, pero somos potenciales partícipes del proceso de retroalimentación. Este término se refiere a aquellas respuestas del receptor que forman y alteran los mensajes subsecuentes de la fuente. La retroalimentación representa la inversión del flujo de comunicación. Desde los primeros estudios de recepción, los investigadores sociales preocupados por el impacto de los contenidos en la comunicación dirigieron sus esfuerzos para analizar el impacto que los medios ejercían en el receptor. Ese mismo interés persiste en la actualidad para quienes generan contenidos en redes sociales regentados por la prensa tradicional y digital. Esta realidad evidencia la teoría de María Ángeles Cabrera González, que la juventud de los medios presentes en la red les hace todavía dependientes de los medios convencionales debido a la mayor experiencia de estos últimos en el mundo y en los sistemas de comunicación. En Cuenca y Ecuador, los lectores de periódicos impresos que tienen ediciones en Internet les dan la oportunidad a los lectores de opinar acerca de las noticias. Sin embargo, la respuesta es pobre de parte de la audiencia. Pero la interacción existe, todavía nos falta mucho, yo creo que nos falta mucho a nivel de país y más aún a nivel de Cuenca, más interacción con los seguidores de redes sociales, porque no hemos llegado al punto de que ellos generan la noticia o ellos hacen esta especie de periodismo ciudadano, aunque está mal utilizado como periodismo ciudadano, puede ser como una reportería ciudadana. Yo creo que siempre va a ser importante para el periodista, al cumplir la demanda de la gente, es ganar imagen. Es decir, el periodista que hace un buen trabajo en el diario, que hace un buen trabajo en la tele, un buen trabajo en la radio, puede refrendar su buen nombre, su buena imagen, puede redoblar y potenciar todo lo que la gente opina de él a través de las redes sociales. Quizás esa es un poco la ventaja de acceder a la demanda de la gente, ¿no? Hay desventajas también, por supuesto, ¿no? Se corre el riesgo de equivocarse por la inmediatez, hay mucha exposición con la gente, entonces uno nunca sabe si alguien amaneció mal destapado y recibe insultos por Twitter. Entonces hay una democracia muy grande en redes sociales en donde uno tiene que también saber entender la postura de los demás, ¿no? Sin embargo, a pesar de las restricciones en el momento de opinar, el feedback empieza a tomar fuerza entre los lectores digitales en los últimos años. Hay el medio de comunicación como la radio, que es mucho más, la información que nosotros manejamos en el campo de la radio es bastante actualizada y se vuelve como que en ese momento una interactividad, una interacción, un feedback que se conoce, ¿no?, en la comunicación. ¿Por qué razón? Porque voy a poner el ejemplo de lo que sucede en el medio en donde yo laboro. Ese medio de comunicación, por ejemplo, tiene un espacio que se llama micrófono abierto,
Y todos los días la gente o las personas quienes se involucran en ese proceso, sean estas autoridades o personas que tengan que ver con un reclamo o algo así, ellos interactúan y en ese momento le mandan la información vía Twitter o vía Facebook o vía SMS o vía WhatsApp, por ejemplo. Y entonces esa información se las va complementando y se le va dando la solución, por así decirlo, entre comillas, a esa persona a quien está pidiendo que, por ejemplo, se arregle una vía, que no tienen agua potable, que sufren de alguna situación en el barrio, por ejemplo. Entonces, esa es una interacción, esta es una forma de comunicar mucho más efectiva que llamamos ahora en la comunicación. Es que hay que diferenciar el tema de la participación. Porque la participación normalmente uno dice a través de qué está, en Facebook un me gusta, de Facebook un comentario con respecto a una aseveración de gente que está muy en contacto. Hay otros que simplemente abren una red social para leer y ya están participando. El tema es que no te cuentan. Para mí eso ya es una participación, que te lean, que te busquen o que estén allí. Es la menor cantidad de gente la que responde a un tweet, porque a veces hay un tweet o un post de Facebook que no exige respuesta, que es puramente informativo. Si mañana cuentas que, no sé, me imagino, en una cuenta ya sea de periodismo deportivo, si cuentas que llegó un jugadorazo al Cuenca, un jugador de, no sé, mucha trascendencia mediática, alguien lo va a hacer, alguien va a responder. Pero si llega un futbolista, o si, no sé, mañana contamos que se entrenaron los marchistas en el Parque de la Madre, aún bajo la lluvia, a 5 grados de temperatura, es difícil que alguien lo comente. En Cuenca, el periódico El Tiempo habilitó esta posibilidad de retroalimentación, pero con ciertos filtros para permitir o no la opinión. Sí, se debe contar con un filtro, pero debido a, tomando en cuenta ya casos que pasaron con diarios nacionales, el medio sí ha decidido y ha optado mejor por cerrar los comentarios, pero no en redes sociales. En redes sociales todavía mantenemos comentarios y estamos fortaleciendo la interacción. A pesar de las teorías sobre la libertad de expresión, la nueva ley de comunicación del Ecuador, con la responsabilidad ulterior, planteó la reflexión profunda del lector a la hora de opinar. Así, la ley plantea en su artículo 20, inciso 1, que dice: informar de manera clara al usuario su responsabilidad personal respecto a comentarios emitidos. Inciso 2, generar los mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación como nombre, dirección electrónica, número de cédula de ciudadanía. Y 3, diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y en la ley. Esto se evidencia en Ecuador Inmediato versión digital. Pero lejos de estas restricciones, existe pobre participación de los lectores digitales, que en su mayoría son jóvenes, dice Bernarda Terreros, del diario El Tiempo de Cuenca. Ahora, en el medio en el que yo estoy trabajando, se responde a preguntas específicas y reclamos específicos que hagan al medio. Por lo general preferimos todavía hasta acoplarnos a la nueva ley de comunicación y hasta crear un código deontológico que también sea para el medio digital. Preferimos resolver muchas de las preguntas que tengan o de los problemas que tengan con la información que hemos publicado por interno. Todavía no se da esa interacción en público abierta, que sería lo óptimo, porque también ayudaría a una ciudadanía. En la actualidad, la prensa digital ha evolucionado su manera de informar y el quehacer periodístico, visto tradicionalmente desde los emisores. Sin embargo, aún falta por recorrer este camino, dice Víctor Hugo Guillermo, periodista de Radio Tomebamba de Cuenca. Sería bueno, por ejemplo, que el diario El Mercurio o el diario El Tiempo se vuelvan más multimedios en sus espacios, que se abra o que se prepare a la gente, a los community managers o a los social media, para que ellos sean quienes manejen esa información. Si bien es cierto, al momento lo hacen, pero quizá les hace falta esos detalles, ¿no?
esos detalles que vendrían a complementar de mejor manera la información. Por otro lado, otro de los datos complejos para producir reacción de la audiencia depende en gran medida del tipo de contenido o producto que generen los emisores, dice Andrés Muñoz, periodista deportivo de radio. Los efectos son muchos en cuanto al tema de las redes sociales, porque la información se volvió cada día más inmediata. Ya no nos demoramos en saber 5 horas que murió el ex primer ministro israelí, murió hace 5 minutos y se sabe en todo el mundo. Esa propagación es esencialmente por las redes sociales, porque ya no hace falta tener una televisión para informarse, un radio para informarse o acceder a una edición impresa. Lo más importante de esto para mí es la posibilidad de que una persona tenga acceso a información rápida, por lo general acertada y más. A este elemento se adjunta otro tema importante: la seriedad en el enfoque de cierta temática. Eso es el secreto para detectar el tipo de audiencia, dice Pablo José Mora, periodista deportivo de radio. Te llega la información y tú ya recibes el tipo de comentarios que está. Si ves el lenguaje de una persona de 60 y pico de años no es el mismo de una persona de 18, el lenguaje de un estudiante no es el mismo al lenguaje de una persona que, no sé, que se ha dedicado a trabajar siempre. Y no estoy diciendo ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Pero las redes sociales, lejos de converger en la comunicación digital, exigen madurez y experiencia de la audiencia y de los mismos productores de la información y contenidos. Otro de los factores es que por el momento la prensa tradicional migra casi en su totalidad la información impresa a la versión digital. Eso hay que superarlo.